Los hermanos de José. ¿Quién es José? José, hijo de Jacob, obviamente tuvo 11 hermanos. Jacob tuvo 12 hijos que posteriormente fueron las tribus de Israel. Pero, ¿qué pasa en la relación entre José y sus hermanos? Si nosotros vamos a Génesis 37, en el capítulo 3, nos damos cuenta que Israel, o sea Jacob, amaba más a José que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y por eso es que le hizo una túnica de diversos colores, que en la época, obviamente, de Jacob, el hijo que tenía la túnica de colores era el hijo más amado, el hijo más querido. Era como una forma de decir: a él más lo aprecio que a los demás. Una forma de preferencia, por así decirlo. Entonces en Génesis 37, en el siguiente versículo, el versículo 4, vemos que al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. ¿Qué quiere decir esto? No lo toleraban, no lo querían cerca y lo odiaban. ¿Por qué? Por la diferencia. Porque José, a pesar de ser el menor, tenía mayor importancia. Ahora, más adelante, cuando José les empieza a contar sobre los sueños que ha tenido, e incluso sobre los palitos uno encima, uno mayor que el de todos, y el de todos se inclinan al palito de José, los hermanos en el versículo 8 le dicen: ¿acaso tú vas a ser nuestro rey o nos vas a gobernar? Y por causa de sus sueños y sus palabras lo odiaron aún más. Entonces imagínense el contexto de José y sus hermanos, el odio que había hacia José. Perfecto. En el versículo 18 vemos que cuando José va a buscar a sus hermanos, porque Jacob manda que José los busque, cuando ellos lo ven a lo lejos, antes de que él se acercara a ellos, hicieron planes contra él para matarlo. Aquí empieza el fuerte. Al punto de que en el 21 le dicen: no lo maten, y en el 22 le dicen: para librarlo de sus manos y hacerlo volver a su padre. Rubén les dijo: no derramen sangre, arrójenlo en este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Así que cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta, y por la fuerza lo arrojaron en el pozo, pero el pozo estaba seco y no tenía agua. Y dice la Biblia que más adelante se sentaron a pensar, a comer y a pensar. Vieron que venían unos mercaderes madianitas que pasaban por ahí. Entonces sacaron a José del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y ellos se llevaron a José a Egipto. Ellos eran mercaderes, no esclavistas. No. Es súper extraño y súper interesante porque acá se dice perfectamente: eran mercaderes. Trasladaban mercadería, no trasladaban esclavos, que si bien si eran vistos como bienes, no era específicamente para eso, pero igualmente se lo llevaron a José a Egipto. Acá es increíble, es muy interesante, porque si nos vamos, obviamente les dejo para que ustedes lean, que es muy importante y muy bonita la historia de José, pero en el capítulo 42, en el versículo 7, cuando José se da cuenta y ve a sus hermanos, los reconoce, hace como que no los conoce y les habla con un tono áspero y los echa de ahí. Pero al final de todo, José llora. En el versículo 24 del capítulo 42, y José se apartó de ellos y lloró. Después volvió a hablar con ellos, y de entre de ellos tomó a Simeón y ante sus ojos lo aprisionó. Entonces, José los trató de la mejor manera que pudo, pero en su corazón no había odio hacia ellos, sino que había... Imagínense, después de estar tantos años separados de tu familia porque tus hermanos te querían matar y después te vendieron a esclavizadores y tuviste que trabajar en Egipto. Y todo lo que les dije, lean la Biblia, esa parte de José, porque José pasó por muchas cosas, estuvo preso, pasó por muchas cosas de verdad, pero Dios lo levantó. Y al final se dan cuenta que José tiene otro corazón, muy distinto al de sus hermanos. Incluso en el capítulo 45, en el versículo 3 al 13, José se muestra a sus hermanos y les dice:
Les dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive todavía mi padre?, le preguntó todavía. Pero sus hermanos no pudieron responderle porque estaban confundidos en su presencia. Entonces José les dijo: acérquense a mí. Ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, su hermano, al que ustedes vendieron a Egipto. Pero no se pongan tristes ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Ya ha habido 2 años de hambre en todo el país y aún faltan 5 más, en los que no habrá quien are la tierra ni coseche nada, pero Dios me envió delante de ustedes para preservar su descendencia en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. Así que no son ustedes quienes me mandaron acá, sino Dios, que me ha puesto como padre del faraón y señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto. Hasta el 13 ahí llegamos hasta el 8, pero hasta el 13 da una historia muy bonita, una explicación muy bonita de qué es lo que él está haciendo ahí. Ahora, del 14 al 15, y llorando José se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y llorando también José besó luego a todos sus hermanos, y después sus hermanos hablaron con él. Ese es el centro de este mensaje. Ese es el centro de todo. Presten atención. Pudo José haber guardado rencor, haber guardado odio. Lo metieron a un pozo, lo querían matar, lo vendieron a esclavo, su vida fue un desastre. Él estaba tranquilo ahí. Sin embargo, sus hermanos siempre lo odiaron. ¿Y qué hizo José? ¿Tomó la misma postura que sus hermanos? No. Lo que José hizo fue tomar una postura diferente. No solo fue temeroso de Dios, y en toda su travesía desde que estuvo en Egipto hasta ahora inclusive obedeció a Dios, guardó sus mandamientos, no cometió adulterio en el momento en que pudo haber cometido adulterio múltiples ocasiones de veces, respetó a sus líderes, respetó a todas las personas con las que él estuvo, amó a Dios por encima de todas las cosas y amó a sus prójimos al punto hasta que perdonó a sus hermanos. No es que no entienden esto, perdonó a sus hermanos, quienes fueron los que tanto lo odiaron. Y lo que hizo, sí, al principio les dijo váyanse, y lloró, pero no los dejó ir solos. Les dio comida, les aseguró el viaje, preguntó por su padre, les dijo: llévenle esto a mi padre, ojo el camino. Se aseguró de que llegaran bien, les hizo un montón de trampas, entre comillas, pero para hacerlos volver, para al fin revelarse quién era y qué era lo que había hecho. José es un hombre amoroso y temeroso. Es un hombre que perdonó por encima de todas las cosas. Dejó de lado el yo, lo que él sintió, todo lo que él sufrió, y aún así recibió con brazos abiertos a sus hermanos. Entonces, ¿qué postura quieres tomar hoy? ¿La postura de José, que perdonó y amó? ¿O la postura de cualquier otra persona, inclusive a mí mismo, que me cuesta a veces perdonar y que me cuesta amar a mi prójimo? Y uno dice: Señor, el prójimo no coopera, pero a veces el que no coopera es uno mismo. Entonces, déjame en los comentarios qué fue lo que Dios trató contigo, qué fue lo que el Espíritu Santo trató contigo en este hermoso video.